Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a viajar desde Santiago hasta Mendoza a bordo de un avión de JetSmart. Comencemos con esta aventura. Este viaje me tiene muy emocionado porque no es la primera vez que voy a Argentina, pero sí es la primera vez que voy a volar hacia Argentina, digamos, y a una ciudad importante de este país. Las veces pasadas siempre estuve en lugares, yo diría, rurales y que no alcanzaban a ser considerados como una ciudad. Entonces este vuelo me tiene muy emocionado porque vamos a conocer una ciudad que es muy relevante. Mendoza es una de las más grandes de Argentina, por lo que creo que este viaje va a estar bastante épico. Acabamos de llegar al aeropuerto. Vamos a ver ahora a qué hora sale nuestro avión. Aquí hay una pantalla gigante con las salidas y nuestro vuelo está fijado, ahí está, a las 4:30, Mendoza JetSmart. Es el vuelo JA996. Ya está. Entonces vamos ahora a hacer el proceso, ¿no?, de migración y después de seguridad. Este es un vuelo muy livianito, ya que no despacho equipaje, menos mal. Eso nos hace ganar un poquito de tiempo, pero igualmente no nos podemos confiar. Estamos cortos de tiempo, justos de tiempo. Y bueno, veamos ahora cuánta gente hay acá en PDI, que yo creo que ahí es de donde vamos a definir si alcanzamos o no a tomar nuestro vuelo. Vale, ahora vamos a hacer el proceso de migración. Tenemos que dirigirnos, en el caso de los chilenos, hacia la izquierda y los extranjeros hacia la derecha. Acá hay unos tótems donde tenemos que hacer el proceso de migración y me parece que tenemos que hacerlo de forma autogestionada, por así decirlo. Vale, el proceso de migración está listo. Escaneé el pasaporte varias veces en estas maquinitas que se ven acá de fondo, pero no funcionó nunca. Decía escaneé de nuevo, hasta que al final me arrojó un mensaje diciendo pase a control manual. Y bueno, por suerte no había cola, no había fila, y ya estamos listos con este trámite. Así, ahora vamos al trámite de seguridad y ya después de eso nos vamos a buscar nuestra puerta de embarque. Lo que sí, acá sí que hay más gente, y de hecho bastante gente, bastantes personas. Entonces este trámite creo que va a estar más demoroso, lamentablemente, pero tengo confianza, espero que alcancemos igualmente. Bien, control de seguridad superado. Ahora vamos a buscar la puerta de embarque y mientras estamos cruzando por la zona del duty free. Entonces tenemos que cruzar por acá. Yo por acá no compro nada realmente. Voy a pasar rapidito y vamos a ir a ver cuál es la puerta de nuestro vuelo. Bueno, vamos a ver a dónde está nuestro vuelo. Tenemos a las 4:30 Mendoza, E07, 10 minutitos caminando, tenemos que ir hacia la derecha. Ya. Entonces vamos a la puerta E07. Y bueno, ya estamos entonces. Son 20 para las 4. Así que estuvimos bien en tiempo. Aunque la puerta cierra a las 4:10. Entonces nos queda media hora para abordar el avión.
Estamos ya en el sector de las puertas con la letra E. Y acá está mucho más tranquilo realmente. Tenemos acá un vuelo hacia Buenos Aires. De hecho, ese es el vuelo que correspondía al avión de Aerolíneas Argentinas que vimos hace un instante. Y si seguimos por acá, no me acuerdo cuál era la puerta que me tocaba. Creo que era la E07. Me imagino que es por acá. A ver, acá hay otra pantalla y dice Mendoza en la E07, sí. Entonces nos quedan 3 minutitos caminando para llegar a nuestra puerta. Bueno, es algo extraño porque han dicho en las noticias que hace falta ampliar el aeropuerto, pero yo sinceramente cada vez que he venido lo he sentido bastante expedito, sinceramente. A lo mejor habrá algún horario peak, no lo sé, pero no sé si se justificaría una inversión tan grande como para ampliar más el aeropuerto, porque sinceramente yo lo siento bastante desahogado, siendo súper sincero. Bueno, a propósito que acabamos de llegar a nuestra puerta, la E07, y bien, llegamos a tiempo, perfecto. Bueno, estoy grabando por acá porque se alcanza a ver la cola del avión. Nos toca es el JetSmart con el bonito, con el ave. Creo que es un canario a lo mejor, no sé lo que será. Yo sé que cada avión de JetSmart tiene en la cola un ave o un animal, mejor dicho. Y en este caso nos tocó esta ave, no sé cuál será. Parece un canario, pero no sabría decirles. Pero igualmente grabé por acá para saber, ¿no?, cuál es el modelo en el que vamos a viajar en el día de hoy. Bien, y comienza el momento más esperado de este vuelo, el momento en que vamos a abordar nuestro avión para ya iniciar nuestro viaje hasta Mendoza. Y acá las personas ya están formadas para iniciar el embarque a nuestro avión, a nuestro vuelo. Por supuesto que comienzan con el grupo número 1. Yo voy en el grupo número 3, ya que solamente viajo con mi mochila. Es un viaje económico, al menos desde ese punto de vista. Y bien, ya entonces vamos a prepararnos para iniciar el abordaje de nuestro avión. Bueno, estimados, ya estamos caminando por la manga para abordar nuestro avión, que está próximo a salir. Entonces ahora estamos llegando ya casi a la puerta del avión para dirigirnos a nuestro asiento y comenzar con este viaje hasta Mendoza. Bien, ya estamos en el asiento, es el asiento 11A, es un asiento de ventana, que de hecho es el mismo que utilicé la vez que volé a La Serena, ya que me gustó la posición y entonces quise repetir este asiento y así me fui a la segura. Y digo que me voy a la segura porque me gusta la vista, se ve parte del ala, parte del motor y también tenemos una muy buena vista hacia todo lo que es el paisaje que vamos a ver desde la ventana de este avión. Y por esa razón es que quise repetir la posición. Posiblemente haya otros asientos que también sean cómodos, con buena vista, pero en este caso quise repetir la experiencia pasada.
Y nos vamos de Chile. Esta es la última vez que veremos la ciudad de Santiago. Alcanzamos a ver en el fondo de la pantalla parte del Cerro San Cristóbal y el centro histórico de esta ciudad. Y ya después nos iremos adentrando en la cordillera. En este caso el avión realizó todas estas maniobras por sobre la ciudad de Rancagua. Yo pensaba que el avión se iba a dar una vuelta por sobre la cordillera de la costa, pero en realidad no, seguimos derecho, digamos, hasta la sexta región. Y acá fue donde el avión comenzó todas las maniobras para hacer el cruce sobre la cordillera. Alcanzamos a ver brevemente el Monte Aconcagua, la montaña más alta de toda Sudamérica, una montaña impresionante y que destaca en la lontananza desde la ventana de este avión. El Monte Aconcagua es la montaña más alta de toda Sudamérica, como les comentaba, y tiene una altura máxima de 6.960 metros sobre el nivel del mar. Turbulencia. Por favor, abrocha y ajusta tu cinturón de seguridad. Disfruta la vista. Your passengers in a few minutes were crossing the mountain range. For safety reasons and possible turbulence, please fasten and adjust your seatbelt. Enjoy the view. Thank you. El cruce sobre la cordillera es sin duda el momento más espectacular de este viaje, ya que podemos observar todas las montañas que están totalmente nevadas y eso le da al viaje un carácter, yo diría, icónico y posiblemente inolvidable, a tal punto que incluso una de las compañeras de asiento que estaba sentado desde el lado de pasillo me pidió si le podía grabar un video y por supuesto que así fue. El viaje, por cierto, es muy cortito y una vez que cruzamos hacia el lado argentino ya estamos prácticamente llegando a la ciudad de Mendoza. Ya estamos en Mendoza, fue un vuelo muy cortito realmente, duró una hora digamos, entre que estaba programado hasta que llegamos y pasó una hora, pero en realidad el tiempo de vuelo fue tan solo 42 minutos. Pero bueno, llegamos bien, un poco movido el descenso, pero nada del otro mundo, ya estamos en Mendoza y ahora vamos a desembarcar. Bueno, primeros pasos en Mendoza, ya estamos en el aeropuerto, hicimos ya el desembarque. Como yo estoy viajando solamente con mi mochila, no tengo que retirar equipaje y ya estamos caminando, como bien mencionó, por dentro del aeropuerto El Plumerillo, que es el nombre de el Aeropuerto Internacional de Mendoza. Bien, ya estamos oficialmente en Argentina, tenemos listo el proceso de migración, revisión de equipaje, todo ok. Solamente dos detalles. Lo primero es que me fijé que yo había comprado un seguro de viaje porque entendía que era obligatorio, pero no me lo revisaron, no me lo preguntaron, nada. Y lo segundo es que el pasaporte no me lo timbraron. Yo pensé que iba a haber timbre o sello, mejor dicho, pero nada de eso. Pero bueno, ya estamos oficialmente en Mendoza, hemos llegado, estamos ya en Argentina. Este fue un viaje, yo diría, bastante más breve de lo que hubiera imaginado, pero bueno, llegamos bien. Bueno, ya llegamos a Argentina, estamos en Mendoza. Ahora estoy esperando el Mendotran, como es que se llama acá el servicio de transporte, la micro, para llegar hasta el centro de Mendoza. Y voy a entonces a dejar por acá este video. Espero que les haya gustado y nos veremos en el siguiente episodio.